Hola amigas, amigos, les saluda Jaime Ordóñez en otra edición de La Noche Abierta, este programa que generamos acá desde Canal 15, Canal UCR, y que difundimos también para Costa Rica y el resto del mundo por un canal especial de YouTube. Es un canal que es posible gracias al auspicio de la Universidad de Costa Rica y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Tengo hoy el gran gusto de tener acá en el estudio a dos distinguidísimos economistas. Ellos fueron miembros muchos años del equipo de economistas del MEIC, del Ministerio de Economía de Costa Rica. Son graduados en la Universidad de Costa Rica, con posgrados en el extranjero ambos. Don Daniel Bartañán, por un lado. Daniel, un gusto tenerte acá. Encantado. ¿Cómo estás? Daniel es argentino-cordobés, aunque yo le he dicho que usted perdió el acento cordobés, don Daniel. Así es, pero ya soy más tico que argentino. Bueno, tengo más de 40 años viviendo en Costa Rica. Muchos argenticos que andan por acá todavía. Y don José Blanco, don José, igualmente economista graduado en la Universidad de Costa Rica, con posgrados en el extranjero. Fue muchos años también economista del MEIC, del Ministerio de Economía de Costa Rica. Son expertos en el tema del crédito y son expertos en materia de tarjetas de crédito porque se dedicaron muchos años a analizar el crédito en el Ministerio de Economía. Tienen una fundación que se llama Justitia y forman parte de este gran debate que se ha generado en las últimas semanas y meses en Costa Rica sobre cuál debería ser el tope del interés de las tarjetas de crédito, el tope, la tasa de usura. La tasa de usura. Déjenme tal vez brevemente para nuestros televidentes reconstruir. Costa Rica tiene un delito penal que se llama usura, está en nuestro Código Penal. Adicionalmente es una violación a un derecho humano de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero sin embargo no existe un indicador, un tope que nos diga exactamente cuándo se comete la usura. ¿Cuál es exactamente la propuesta que están haciendo ustedes en relación a la tasa de usura, don José? Buenas noches, don Jaime. Esto viene de hace muchos años. En realidad nosotros trabajamos en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Yo fui director de estudios económicos muchos años allí y trabajamos con Daniel palmo a palmo muchos temas económicos y en cuenta pues promovimos la redacción del reglamento de tarjetas de crédito y débito que se publicó hace más de 10 años. Eso fue en marzo del 2010 que se publicó y fue un trabajo arduo. Y entonces hemos venido llevándole mucho el pulso al tema de las tarjetas de crédito. Cuando hemos visto últimamente la situación que se ha estado presentando, esta discusión alrededor de la usura, hicimos una propuesta básicamente que fuera sostenible, es decir, una propuesta técnicamente rigurosa, que fuera sostenible, es decir, que sometiéndola a diferentes escenarios, esa propuesta siempre fuera, digamos, equitativa para ambas partes, tanto para el emisor de las tarjetas como para los tarjetavientes, y adicionalmente que fuera concordante con el concepto, con la definición conceptual de la usura, que eso viene de la ley de Azcárate. De 1908 en España se define la usura de manera muy clara, y esa definición se ha utilizado en distintas legislaciones del mundo, en cuenta en todos los países de la OECD, para regular el tema de la usura. Muy bien, tal vez reconstruyendo, estos dos señores, para nuestros televidentes, son las personas que fueron los expertos muchísimos años en el Ministerio de Economía en materia de crédito y tarjetas de crédito. Hicieron ellos el reglamento vigente en Costa Rica en materia de control de tarjetas de crédito, don José Blanco y don Daniel Bartañán, y nos dicen algo que es importantísimo para aclarar en el debate. La usura existe como una norma, bueno, nace del Código de Azcárate del año 1908 en España y existe un tope, el delito de usura, un tope en el crédito prácticamente en todos los países de la OCDE. Y lo digo porque Costa Rica dice reiteradamente que quiere entrar a la OCDE, pero si queremos entrar, deberíamos entrar con todo, no para unas cosas sí y otras no, don Daniel. Correcto, así es.
Nosotros sentimos que el proyecto que tenemos en este momento en discusión tiene una pequeña debilidad. Aunque compartimos el concepto, creemos que hacía falta aportar técnicamente a cómo determinar esa tasa de usura para que efectivamente pueda ponerse ese límite que muchas veces se está sobrepasando. También entendemos que hay límites que rompen los emisores y bancos que emiten tarjetas de créditos cuando abusan de los usuarios y, por ejemplo, ya no piden la firma en los vouchers o no piden la autorización expresa para hacer un cargo, cosa que sí estaba contemplada en el reglamento de tarjetas de crédito, lo tenemos por decreto, pero han encontrado la forma de brincárselo, yo creo que legalmente, y esto ha dado lugar a mucho abuso. Hay gente que está recibiendo cargos que son realmente excesivos, superan el 1000% anual. Sin su autorización. Sin la autorización de tarjeta clientes. viente. Y esto fue posible porque la SUGEF emitió una directriz que tiene un rango inferior a la del decreto que reglamenta el uso de tarjetas de crédito, diciendo que el comerciante puede no solicitar la identificación con foto y la firma en el voucher. Y esto da lugar entonces a que, bueno, vengan los otros problemas de fraude por gemeleo de tarjetas, porque vamos a pasar la tarjeta en el lugar que sabemos donde no piden el comprobante ni la identificación. Y eso va de la mano con los abusos que también provocan los emisores de tarjetas, como por ejemplo cuando hacen un cobro realmente abusivo frente a una pequeña mora. Uno puede atrasarse en el pago, pero pierde una cantidad enorme de beneficios y además recibe un cargo que no está establecido en el reglamento de tarjetas de crédito. Claro, entonces lo que nos dice usted, don Daniel, es que aparte digamos, del problema de los intereses corrientes en las tarjetas de crédito, está el problema de los intereses moratorios, y no únicamente los intereses moratorios, de los cargos extras por mora que los emisores de tarjeta hacen. Déjenme, vamos a ver, para que nuestros televidentes entremos un poquito en materia con ellos. Hay una serie de bancos que prestan dinero por medio de sus tarjetas de crédito al 28%, al 29%, al 30%, por ahí algunos hasta el 26%. Pero sin embargo, algún sector de la banca privada, quiero decirlo, insiste que tiene que cobrar el 59% y 60%. Mi primera pregunta es, ¿cómo es posible si efectivamente para muchos bancos el 26, el 28 o el 30% es lucrativo? Aún así ganan dinero. ¿Con qué razón tienen esos otros bancos privados? ¿Por qué justifican que tienen que cobrar el 60%, don Daniel? Yo creo que hacen una mala justificación. Dice que la necesidad de establecer un límite a la tasa de interés suficientemente elevado provocaría que todas las personas pudieran acceder al crédito por tarjetas de crédito. Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora es que tenemos 745,000 personas que ya no son sujetas de crédito porque fueron demandadas judicialmente, su récord ya está manchado, y además esta gente es justamente la que estaría excluida si la tasa de interés estuviera por debajo. Hay cooperativas de libre acceso en donde uno puede obtener crédito con tarjetas de crédito a 20% anual. Y ellos ya tienen ganancias y así lo declaran. Y también tributan por este tipo de negocios financieros. Es decir, hay tarjetas de crédito con intereses del 20%, apenas del 20%. Correcto. Y sin embargo son negocio para las entidades prestatarias, ¿verdad? Le explico. Ellos están... Prestamistas, perdón. Ellos aducen que los tarjetavientes con cuentas o con ingresos menores de $300 tienen costos de operación, dicen ellos, de un 59%, cerca de un 60%, de 300 a 500 de un 48% aproximadamente. Y eso es una tesina que manejan desde Ronulfo Jiménez, Daniel Zúcar, Gerardo Corrales lo ha dicho. Y ellos dicen que el costo del manejo de esas operaciones es muy grande porque son transacciones muy pequeñas, por los costos altísimos que tienen en la mora, andar persiguiendo al tarjetaviente para que pague.
Y en realidad esos costos que ellos abultan no tienen absolutamente nada que ver con la tasa de interés corriente, porque la tasa de interés corriente tiene que ver con el precio del crédito propiamente. Los costos de la mora, los costos de andar persiguiendo, las llamadas telefónicas, eso en el reglamento está establecido adicionalmente en la ley del Sistema Bancario Nacional y en el Código de Comercio, cómo se cobran los intereses moratorios, se cobra por aparte. Es decir, ese argumento de los banqueros de que tienen que cobrar el 60% porque es muy caro prestar dinero, no es cierto. No es cierto. No es cierto porque hay otra cantidad de bancos y cooperativas que prestan dinero al 30%, al 25%. Y hasta el 20%. Inclusive hasta el 20%. Incluso los costos de operación del manejo de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito son prácticamente los mismos. Muy bien, aquí tenemos entonces ese argumento, no es cierto. No es cierto. El otro argumento que han venido diciendo por ahí en las últimas semanas, meses, es que tienen que prestar al 60% porque si no, no le pueden prestar dinero a la gente más pobre. Ustedes han dicho en reiteradas ocasiones que hay una falacia ahí. ¿Por qué hay una falacia? Porque los pobres ya están excluidos del crédito. Tuvieron su tarjeta de crédito en algún momento, no pudieron pagar y ya están manchados en la SUGEF. O sea, la gente con mayores dificultades económicas son justamente esos 740,000 o 760,000 personas que en estos momentos deben dinero, que tienen manchada su hoja crediticia y ya están de por sí excluidos. Luego, tampoco es una justificación, es una falacia también. Así es. Y es muy lamentable porque el plan de salvamento que propone el gobierno podría ayudarles, pero en muy pequeña medida. La realidad que tenemos hasta ahora es que hay una transferencia de ingresos del sector de más bajos ingresos, que es justamente la gente de menor ingreso, que tiene tarjetas de crédito y paga las tasas de interés más altas, al sector financiero que coincide con el sector de más altos ingresos. Esa transferencia mensualmente es de 48,000 millones de colones. 48,000 millones de colones. Que sale de los pobres a los más ricos. Y esto quiere decir que si nosotros conseguimos, mediante la ley... Eso me recuerda la actual estructura tributaria de Costa Rica también, pero de eso no voy a hablar hoy. Ok, pero... ¿Quién está financiando el fisco? Esa es una realidad que tenemos. Ya. La realidad también es que los emisores de tarjetas de crédito privados que dominan el mercado declaran que no tienen ganancias y yo no sé cómo hacen. Pero la realidad es que en los últimos 10 años, en 7 de ellos no han tributado impuestos sobre la renta. Según indica el Ministerio de Hacienda, nosotros no tenemos acceso a esos datos, pero el Ministerio de Hacienda sí lo indicó con claridad. Claro, bueno, yo me acuerdo que algunos de esos grandes bancos prestamistas, que son los principales emisores de tarjeta de crédito, declararon no haber pagado impuestos los últimos 7 años, en una lista extrañísima. Cero ganancias. Cero ganancias declararon. Volvemos con ustedes en un minuto en la noche abierta en este interesantísimo programa con los miembros de la Fundación Justitia, don José Blanco y don Daniel Bartañán. Ya volvemos. ¿Qué tal? Volvemos con ustedes en la noche abierta en este interesantísimo programa con los economistas José Blanco y Daniel Bartañán sobre la usura, sobre la importancia de que Costa Rica tenga un tope de usura en materia de tarjetas de crédito y en general en crédito, no únicamente en tarjetas de crédito. Porque tal vez primero déjenme arrancar con eso. El problema de la usura no es únicamente en materia de tarjetas de crédito, hay otra gran cantidad de actividades de venta de productos crediticias en Costa Rica, que no son únicamente plástico, que genera una enorme usura. ¿Como cuáles, don José? Tenemos la venta de electrodomésticos, hay otros préstamos personales que se hacen de manera en el mercado negro, por decirlo de alguna manera. Y en general lo que pasa es que el crédito para consumo es el que presenta mayoritariamente los problemas. Y también la forma en que se hacen los cobros por atrasos en el pago son los que convierten justamente ese crédito en un crédito que tiene un aumento exponencial. Bueno, por ejemplo, en el caso de las empresas de electrodomésticos, cuando usted compra un tostador que vale
60.000 colones a pago, o se refiere a que el precio final son 250.000 colones? Porque hasta son 5 veces más 5 veces precio. el Sí. valor. Bueno, los préstamos, vamos a ver, prendarios o a veces fiduciarios de corto plazo de 1 millón, 2, 3 millones, que usted termina pagando 4 o 5 veces más, ¿verdad? También. Prestamistas, agiotistas, garroteras, como los llama nuestro pueblo. Ahí tenemos también. La ley que se está promoviendo en la Asamblea Legislativa busca regular eso también, ¿verdad, don Daniel? Claro, a ver, el producto que más se vende a crédito y con la tasa de interés más alto son los teléfonos celulares. Cada vez que aparece un nuevo modelo, todo el mundo quiere tenerlo y no importa a qué precio. Y la realidad es que tenemos entonces que quienes están recibiendo más dinero no son ni los fabricantes ni los vendedores de teléfonos celulares, sino el sistema financiero que está detrás de ellos. Si bajara la tasa de interés por efectos de la usura, aumentaría significativamente la cantidad de dinero que dispondría la gente para el consumo. Hoy tenemos un sentimiento generalizado de que la plata no alcanza, pero la realidad que tenemos es que la gente está gastando una parte muy importante de sus recursos, el 64% del ingreso, según Corrales, cosa que creo que no es tan alta, pero esa cantidad de dinero va al sistema financiero a pagar deudas. Y por eso es que la gente siente que el dinero no le alcanza, porque cada día se está pagando más en intereses y no libera recursos para poder consumir. Absolutamente, porque por cierto esto remite un poco a la lógica de los bancos en Costa Rica. Todo el sistema bancario en el país está dirigido a privilegiar el consumo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, señores. Claro. En lugar de propiciar el ahorro o propiciar la producción, porque el dinero fácil que los bancos están prestando en Costa Rica, no únicamente los bancos privados, también los bancos públicos, hay que decirlo abiertamente, que se desnaturalizaron, es fundamentalmente crédito de consumo, es crédito de plástico, como ustedes nos están diciendo. Nuestra famosa banca, el segundo piso, que teóricamente fue creada, y para eso don Pepe, don Alberto Martén, etcétera, los que idearon la banca nacional, pensaba en una banca para la producción, pero eso será tema de otro programa. Déjenme hacerles algunas preguntas muy concretas en relación a esto. Número 1, ustedes están proponiendo una metodología, ¿verdad? Una metodología técnica para indicar cuál debe ser la tasa de usura. Por ejemplo, algunos diputados han propuesto que tiene que ser la tasa activa, no la pasiva, la activa al doble, o 2.2, y eso lleva alrededor del 30-32%. A ustedes también dicen que la tasa debería estar alrededor del 30%, pero ¿cuál es la metodología de ustedes? Como que varios caminos conducen también a Roma, ¿no? No solamente uno. Todos los caminos nos llevan al 30%. Nos llevan al 30, 32, 35%. Nosotros tratamos de establecer una metodología que, como decía José, no solo que fuera sostenible, sino que en el tiempo se pueda ir ajustando con base en indicadores claves. Hoy creemos que es un poco débil decir que debería ser 2.2 veces la tasa activa, porque podría aumentar mucho la inflación y 2.2 significa que estamos más que duplicando. Y la tasa activa se nos puede subir en el país. Y puede subir demasiado y entonces convertirse en un efecto también inflacionario. Nosotros decimos que mejor, ¿por qué no tomamos como referencia todas las tasas de interés que se utilizan en el consumo, en préstamos personales, y hacemos un promedio ponderado entre los préstamos de banca pública y banca privada para decir tenemos una base normal de una tasa de interés a la cual le agregamos un poquito más por el riesgo de las tarjetas de crédito? Es un promedio, un average de la totalidad de los préstamos más una suma adicional por concepto de riesgo. Por el riesgo inherente a la tarjeta de crédito. Claro, y esto les da 30-32%. Y ahí estamos entonces y al final coincidimos con la propuesta que está en la Asamblea Legislativa. Bueno, parece una propuesta muy científica la que ustedes están haciendo. ¿Se la han presentado a diputados, don José? Sí, por supuesto que se lo presentamos y se ha visto con buenos ojos por parte de los legisladores. Y bueno, es una propuesta que en principio es técnica y además muy apegada a la ley de Azcárate, ciertamente. Ahora, la propuesta del 60%,
¿verdad? Hablando que habla que una tasa menor a esa podría ser excesivamente baja, no justifican por qué puede ser excesivamente baja una tasa por debajo del 60%. Si nosotros valoramos, por ejemplo, mucho se critica el comportamiento del consumidor en el mercado. Ciertamente a él se le sataniza al respecto de que ha tenido un comportamiento irresponsable con su tarjeta, no ha estado al tanto si puede o no puede pagar, pero culpabilizar a la víctima lo vemos un tanto desproporcionado. También hay que pensar en que varios emisores de tarjetas de crédito también han tenido un comportamiento irresponsable, han entregado las tarjetas de crédito como confeti, y quizás alguno que otro emisor puede ser que tenga costos muy altos en razón de que tenga muchos casos puestos, o sea, tiene muchos impagos y probablemente sí puede ser que tenga costos muy altos justamente porque no ha podido resarcir o ha podido recuperar los recursos prestados para eso. Pero usar esa tasa de ineficiencia para aplicarla a todos por igual como una tasa de usura, a partir de ahí va a ser la tasa de usura, a nosotros nos parece totalmente desproporcionado y no tiene ninguna... Tan irresponsable es la emisión y la distribución de tarjetas de crédito por algunos bancos emisores, que déjenme contarles esta anécdota. Entonces es incluso ilegal hacer eso. No, déjenme contarles esta anécdota. Yo conozco varias personas, y una de las personas que conozco soy yo, además, que en algún momento uno de estos bancos le dio una tarjeta, le dejó una tarjeta sin la firma personal, con la firma de otra persona de la casa o otra persona de la oficina. Eso es absolutamente ilegal, porque yo al principio de autonomía de la voluntad, van a la casa, se lo firmó, mira, no, es que se lo firmó su señora, o lo firmó el empleado, o lo firmó su secretaria, y así han distribuido muchas tarjetas. Bueno, a mí me sucedió y tuve que hacer un escándalo enorme. Y viera que me costó, a pesar de esa práctica absolutamente ilegal, me costó como cerca de 5 meses que me anularan ese contrato de tarjeta de crédito, y sin haber usado la tarjeta, asombrosamente al final tuve que pagar 400 o 500 dólares. Algo asombroso sucedió ahí. Vuelvo al punto del 60%. El 60% no solo no tiene justificación técnica y financiera, de acuerdo a lo que ustedes nos dicen, señores, sino que parece contener varias falacias. Es decir, si en estos momentos hay 700,000, 800,000 personas, porque eso sigue creciendo, en deuda, con la hoja de préstamo manchada, ¿verdad? El bajar más bien los intereses facilitaría para que esas personas tuvieran más acceso al crédito. Ustedes han hecho cálculos en ese sentido, ¿verdad? Sí, por supuesto. Obviamente hay que... O sea, bajar el crédito en lugar de perjudicar a la gente más pobre de Costa Rica, más bien los beneficia. Por supuesto que le beneficia. Si nosotros consideramos que bajar la tasa de interés a nuestra propuesta significaría aproximadamente un ahorro en transferencias del sector más pobre al sector más rico de 10,000 millones de colones mensuales. Estamos hablando de 120,000 millones anuales aproximadamente. Pero también es importante ver que no solamente el tema de la tasa de usura es importante, a eso prestarle atención. Existen otras prácticas usureras, como bien lo comentaba Daniel Vartañán, en razón de que se cobran intereses, pero realmente desproporcionados. Nosotros hemos visto casos en los que hicimos un caso hipotético en los que puede presentarse un cobro con una tasa equivalente a casi el 20,000% anual. Y esto es justamente lo que hace que todas estas personas se encuentren con cobros judiciales. Si se eliminan estas cosas, pues obviamente incluso mucha gente saldría. De hecho, hemos estado llevando casos, nosotros los estamos presentando a los tribunales de justicia, en donde la gente está ahogada con tarjetas de crédito y luego de realizar los cálculos como debe de ser, más bien tienen que devolverle dinero. No solamente se cancela la deuda, sino que tienen que devolverle dinero ya pagado, porque las personas pagan y pagan y pagan y no entienden por qué. En primer lugar, porque la información que se está presentando en los estados de cuenta es incomprensible para la gente. Y además es muy claro cómo debe presentarse. Entonces, no presentarse, las personas caen en una situación de que no están pagando el pago mínimo y entonces empiezan las multas y los cargos y un montón de cosas que en realidad ni siquiera están previstos en la normativa al respecto. Señores,
Una última pregunta con una breve reflexión. En los últimos días del año pasado, una serie de economistas han salido a defender la tesis de ustedes, a la tesis que tiene que existir un control de la usura. Desde don Bernal Jiménez, economista del Partido Liberación Nacional, expresidente del Banco Central, don Leiner Vargas, varios economistas lo han... y sin embargo, y economías con indicadores similares a los de Costa Rica, con tasas de inflación similares, etcétera, tienen esa tasa de usura en el 30%, 35%. Y sin embargo, el presidente del Banco Central sigue insistiendo que debería ser alrededor del 60%. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Literalmente en 30 segundos, porque ya nos vamos. Yo lamento mucho la posición del presidente del Banco Central, que no parece tener un estudio técnico suficientemente sólido. Pero la realidad es que el mismo Superintendente General de Entidades Financieras, que es la entidad que maneja los datos de todo el movimiento crediticio, lo desmintió. Entonces, me parece que... El superintendente a finales del año pasado sí dijo que la tasa debía ser no superior al 40%. Eso dijo. Ya. Y está basado en información que maneja la SUGEF. Que es el funcionario técnico del Estado encargado de esto, ¿no? Así es. Definitivamente hay que regular la tasa de interés. Son muchísimos años de desidia de parte del Estado y las instituciones que debieron de haberlo hecho. De hecho, José María Figueres lo dijo, ha habido mucho tiempo para que lo hagan. Si no lo han hecho, es un buen momento de regular y normar esto. No se ha hecho y es importante hacerlo porque eso daría una muy buena señal para todo el sector financiero. Bueno, y en un país tan ahogado económicamente y con una población que en esta cuesta de enero sufre más que nunca, yo creo que una decisión de la Asamblea Legislativa en ese sentido sería esencial y los diputados de nuestro Parlamento tienen la palabra. A ver si son valientes, se aprueban una tasa de usura, al igual que todos los países de la OCDE y una gran cantidad de países de América Latina. Los países más desarrollados del planeta tienen tasa de usura. Un gusto haberlos tenido acá, don José, don Daniel, y los estaremos invitando en un futuro aquí en La Noche Abierta. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en una semana.